Si uno calcula el peso equivalente del ácido clorhídrico, es la masa molar relativa dividido 1, porque la única opción que uno tiene para el ácido clorhídrico es que pierda su único protón. Por lo tanto, un equivalente corresponde a un mol. Los 3 moles de ácido clorhídrico corresponden entonces a 3 equivalentes. Entonces, en 3 moles de ácido clorhídrico tenemos 3 equivalentes. ...140 gramos de carbonato de aluminio. Parte B. Tenemos carbonato de aluminio. Y para ver el número de equivalentes tenemos que calcular el peso equivalente para relacionar masa con número de equivalentes. El peso equivalente del carbonato de aluminio será la masa molar relativa, yo la tenía calculada en algún lado, acá. Acá puse mal un 4, es un 3 esto. La masa molar relativa, que es 234, dividido número de cargas. Aluminio más 3. Tenemos 2 aluminios, en total tenemos 6 cargas positivas. Es 234 dividido 6. Esto nos da 39. Por lo tanto, 39 gramos del carbonato de aluminio corresponden a un equivalente de carbonato de aluminio. Los 140 gramos son 3,6 equivalentes. La respuesta para el inciso B es 140 gramos de carbonato de aluminio corresponden a 3,6 equivalentes de carbonato de aluminio. Inciso C. 50 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Inciso C. Primero vamos a ver qué es el sulfato de cobre pentahidratado. El sulfato de cobre, la sal sulfato de cobre, la escribimos de esta manera, pero cuando cristaliza el sulfato de cobre en determinadas condiciones, por cada molécula de sulfato de cobre van pegaditas, entre comillas, 5 moléculas de agua. Y por eso se llama pentahidratado. Por cada molécula de esto, tenemos 5 moléculas de agua. Por cada mol de esto, tenemos 5 moles de agua. Y eso se expresa de esta manera. Se pone un puntito por 5 de agua. Y esto indica que cuando la sal cristaliza, la sal sólida, por cada mol de sulfato de cobre arrastra consigo 5 moléculas de agua. Por lo tanto, la masa molar relativa del sulfato de cobre pentahidratado será la masa molar relativa del sulfato de cobre más la masa molar relativa de las 5 moléculas de agua que lo acompañan. Es decir, la masa molar relativa de esto será la masa de sulfato de cobre, que yo no la calculé, la que no es pentahidratada. Sí, 159,5 más 5
por 18, y esto da 249,5. Es decir, un mol de sulfato de cobre pentahidratado tendrá una masa de 249,5 gramos. El peso equivalente de esta sal será la masa molar relativa, 249,5, dividido el número de cargas positivas o negativas. Bueno, acá como el cobre tiene carga más 2, será dividido 2, y esto da 124,75. Entonces, 124,75 gramos corresponden a un equivalente. Los 50 gramos, esto es sulfato de cobre. Siempre es importante, eso no se los aclaré, poner de qué estamos hablando en cada lugar de la regla de 3, ¿no? Porque eso clarifica el razonamiento, y cuando uno lo va a chequear, ya sea corrigiendo un problema o ustedes estudiando, saber a qué corresponden esos gramos equivalentes que estamos hablando. Bueno, los 50 gramos de sulfato de cobre, esto da 0,4 equivalentes. Entonces, 0,4 equivalentes es la respuesta al inciso C. ¿Dudas con esto? Bueno, si no tenemos dudas, vamos al inciso D, E y F, que los vamos a hacer todos juntos. Tenemos 0,12 D, inciso C, D, 0,12 moles de ácido sulfúrico, y nos dice para dar hidrógeno sulfato de sodio. Entonces, sabemos que es un ácido, sabemos cuál es el producto de la reacción, el peso equivalente será entonces la masa molar relativa dividido por mol de ácido sulfúrico, se pierde un mol de hidrógeno dividido 1. Entonces, un equivalente es lo mismo que un mol. Los 0,12 moles corresponden entonces a 0,12 equivalentes. Pero si el mismo ácido, esto ya lo vimos hace un ratito, ¿no?, da como producto el sulfato de sodio, su peso equivalente será la masa molar relativa dividido 2, pierde 2 hidrógenos. Por lo tanto, un equivalente será igual a un mol sobre 2. Estoy reemplazando peso equivalente por un equivalente y masa molar relativa por un mol. Por lo tanto, 2 equivalentes corresponden a un mol, los 0,12 moles corresponderán a 0,24 equivalentes. Y en el caso del ácido sulfúrico, para dar hidrógeno sulfato de aluminio, voy a escribir acá al costado,
ácido sulfúrico para dar hidrógeno sulfato de aluminio. Si calculamos el peso equivalente, o planteamos el peso equivalente, será la masa molar relativa dividido, y fíjense, para formar esta sal, el ácido sulfúrico, cada mol de ácido sulfúrico pierde un mol de protones. Por mol de ácido sulfúrico pierde un mol de protones porque acá aparece el monohidrógeno sulfato. Por lo tanto, el peso equivalente del ácido sulfúrico será la masa molar relativa dividido 1, es decir, un equivalente corresponde a un mol, los 0,12 moles corresponden a 0,12 equivalentes. Independientemente de cuál sea la sal que se forma, bueno, independientemente de cuál sea la sal que se forma, no, lo estoy expresando acá. Independientemente de cuántos hidrógenos sulfatos tengamos en la sal, el peso equivalente del ácido sulfúrico es el mismo. Digo, si uno compara acá con esta sal, el ácido sulfúrico formaba una sal que tenía un hidrógeno sulfato. Acá forma una sal que tiene 3 hidrógenos sulfatos. No me importa cuántos de estos hidrógenos sulfatos para el peso equivalente del ácido sulfúrico. Yo lo que tengo que mirar es cuántos moles de hidrógeno pierde cada mol de ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Y con eso terminamos el ejemplo. ¿Dudas? Sí, Santiago, siempre depende de la reacción. Cuando vos calculas un peso equivalente, el número de equivalentes, tenés que tener en cuenta el tipo de sustancia y la reacción en la que interviene. Fíjense que en ningún caso escribimos ecuaciones químicas, ni acá ni en el ejemplo anterior, cuando calculamos los equivalentes. Lo único que miramos es cuál es el reactivo y cuál es el producto.